Hola amigos de Lights Magazine, ¿cómo están? Bueno, soy Elsa Carrillo, editora de la revista Lights Magazine y Lights TV. Y bueno, tenemos en la revista una sección que se llama Sabiduría para la Vida. Hemos hablado de muchas reflexiones espirituales, todo basado en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras, la Biblia, específicamente la versión Reina Valera por los que gusten verla. Y hace poco hablamos en la revista de las ciencias ocultas, cómo influyen en nuestras vidas. Ustedes tienen una cara conocida, la licenciada Almadelia González, quien ha estado aquí en Sabiduría para la Vida. ¿Cómo estás, hermana? Bienvenida. Pues estamos contentos de poder participar en este tema tan interesante. Gracias, Elcita, por tu invitación. Ustedes, para que el público lo vea. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos Canales. Soy licenciado en Administración de Empresas, pero igual tengo una especialización en consejería familiar y pastoral, ¿verdad? Donde se ve mucho información en cuanto al área espiritual, ¿verdad? Y las necesidades que hay dentro del ser humano de ser lleno de algo superior. Muy interesante en lo que se desenvuelve y las especialidades que tiene. ¿Usted diga? Bueno, yo soy el ingeniero Gabriel Rojas Cabrera y pues también trabajamos en la iglesia con la palabra de Dios en el Departamento de Educación Cristiana, y también hemos trabajado en la mejora en los matrimonios, en la familia, en la solución de problemas familiares. Muy bien, bueno amigos, ya vieron la introducción de las personas que tenemos aquí, que son personas que tienen el conocimiento en lo secular y en la Biblia, para hablar acerca de estos temas que podemos verlo a lo mejor como, pues no pasa nada, pero pues si escuchamos la palabra ciencias ocultas, puede que nos saquemos de onda. ¿Qué es eso? Bueno, pues según la Academia Real Española, pues es un estudio de las artes ocultas o del ocultismo, ¿verdad? Pero nos dice que son prácticas misteriosas, conocimientos diversos acerca de la astrología, de la alquimia, ¿verdad? De la magia. Entonces, esta ciencia pues nos lleva a un mundo espiritual sobrenatural, que eso llama mucho la atención, lo paranormal, pero que también nos dice que es una trampa del enemigo para engañar a las personas y decirles que así consultando, practicando esta ciencia, pues lo tienen todo y no tienen necesidad de nada, ¿verdad? Entonces, estas prácticas están en lo oculto, significa lo que no se ve, por eso la gente lo hace más interesante, ¿verdad? Porque le llama mucho la atención. Justo eso, lo hace más interesante, pero las ciencias ocultas, ¿qué es lo paranormal, lo que no conocemos? ¿Es bueno y malo o es nada más lo que consideramos malo? Pues yo creo que la experiencia nos lo dice. Experiencia. A través de la Biblia nos habla de esas cuestiones paranormales, de experiencias de personas que han sido dañadas. Casi siempre terminan en un daño psicológico y emocional y espiritual, ¿verdad? Ahora bien, las personas de libre pensamiento, que no creen en la religión o en un Mesías o en Dios, ¿pueden ser consideradas personas íntegras y actúan solamente en base a la razón? Bueno, pues primero tenemos que entender qué quiere decir libre pensador. Es alguien que llega a sus conclusiones en los puntos a discusión siguiendo los criterios de la razón en lugar de los de la autoridad. Más particularmente alguien que rechaza los elementos del cristianismo. Por lo tanto, el libre pensador puede ser considerado íntegro solamente desde el punto de vista del humanismo. La integridad vista desde aquí es algo relativo. Como hay grupos en la sociedad que puede ser buena una cosa, pero otros grupos de la sociedad lo ven como malo. Y eso es relativo. Entonces, es algo bien importante considerar que solamente Dios nos ofrece verdades absolutas. Y de esa manera es como podemos guiarnos en la vida diaria. Bueno, entonces, aquí las personas que dicen, hago el bien sin molestar a los demás, ¿deberían sentirse más felices y tranquilos si no conocen a Dios o no ponen en práctica tal cual lo que dice la Biblia, al pie de la letra? No, porque la palabra de Dios dice que cualquier obra que hagamos como humanos es considerada como un trapo de inmundicia. Solamente necesitamos venir a Cristo para que nos pueda ayudar en nuestra vida espiritual, darnos la paz que necesitamos, darnos ese amor de Dios, y solamente a través de ese amor de Dios nosotros podemos actuar para bendecir a otros. O sea, entonces si el progreso social de los individuos que no conocen a Dios o le niegan, lo tienen porque ellos lo han trabajado, ¿no? ¿Cómo sería eso, el progreso social de las personas si no conocen a Dios?
es bien importante que se evalúe de qué manera lo estamos haciendo. ¿Estamos construyendo para esta vida terrena o vamos a construir para una vida eterna? Entonces, si construimos para una vida terrena, esto se va a acabar un día. Pero si construimos para una vida eterna a través de Cristo, vamos a tener una vida eterna para toda la vida. ¿Los sucesos paranormales son reales por lo que comentan de que es oculto, lo que no conocemos, o bien puede ser algún montaje por personas? Puede que también todo esté inventado y no exista esa maldad en algo oculto más que lo que vemos las personas que cómo actúan. ¿Eso qué opinan realmente? ¿Hay brujería detrás de todo esto? Bien, pues hay que entender primeramente, como decía, ¿verdad? Gabriel, ¿qué es el proceso paranormal o los fenómenos sobrenaturales, ¿verdad? Entonces es algo que es extraordinario, algo que no está comprobado por la ciencia, ¿verdad? Va más allá. Podemos decir, yo agarro mi teléfono y yo sé que por la ley de gravedad se va a caer, pero más sin embargo, si yo lo agarro y lo suelto y queda flotando, va a ser algo sobrenatural. Pero respondiendo así la pregunta, ¿verdad? Si los casos son reales, efectivamente son reales, se han manifestado desde los comienzos de la humanidad y el ser humano siempre ha sido atraído por ese tipo de fuerzas. De hecho, igual hay en la Biblia, ahí está Efesios 2:2, dice habla precisamente un versículo más atrás, habla de que el hombre estaba, antes de ser libertado por Cristo, estaba sujeto a sus pasiones y a sus pecados, ¿verdad? Entonces, por eso en el verso 2 dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Qué es la corriente de este mundo? Todo lo que está corrompido, todo lo que va en contra de los principios o valores que están establecidos en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Sí, eso es una realidad. Dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, sabemos que existe algo más allá. Igual, hay un pasaje, igual en 2 Crónicas, donde está un rey de Israel, de Judá, el rey Manasés, que él practicaba o consultaba a los hechiceros. Iba a que le leyeran la suerte, que le dijeran el futuro, ¿verdad? ¿Hay aumento en la práctica de brujería en los últimos 20, 30 años o nada más hay más comunicación? ¿Que se está sabiendo más acerca de eso o si hay un aumento en la práctica? Se dice que desde el 1966 ha aumentado el interés en todas las ramas, en la magia, en la brujería, y esto ha hecho que pues la gente se desenfoque de buscar a Dios, ¿verdad? De confiar más en Dios. Yo lo he experimentado, ese poder de Dios, pero también he visto cómo el enemigo trabaja. Hay lugares donde se oyen gritos, donde se escucha el llanto, porque son lugares donde se ha derramado sangre, donde se han asesinado personas. Entonces quedan contaminadas esos lugares por espíritus pues que no son de este mundo, ¿verdad? Entonces, por demonios que están ahí. Sí existe eso de que si va un medium a una casa para checar si está bien o no hay espíritus, o sea, ¿sí es eso o son espíritus engañadores, diríamos? ¿Así es de verdad? ¿Se puede sentir todo eso? Sí, es cierto. Se siente algo, una presencia horrible. Así como la presencia de Dios es tan hermosa, la presencia del enemigo es algo espeluznante que se deja sentir. Yo lo he experimentado, ¿verdad? Que hay lugares donde se siente esa, como dice el mundo, esa vibración negativa. Y en la Biblia también está registrado una historia, en la historia de Israel está registrado cuando el rey Saúl, sí, ya no tenía revelación de parte de Dios a través de su profeta, y él había pedido que ningún medium, ninguna bruja, ningún brujo, gente de adivinación practicara, porque si no iba a pasar algo como la muerte para esas personas. Entonces él tiene temor y quiere consultar a Dios, pero Dios no le contesta. Entonces él se disfraza para hacerse pasar por otra persona y no como rey Saúl. Entonces él va a una ciudad y consulta a una medium para pedirle que hable con el fallecido profeta Samuel. Entonces esta medium logra traer al profeta Samuel.
Pero llega un momento en que Samuel le dice una respuesta a Saúl y la medium se da cuenta que era el rey. Que lo habían engañado. Que lo había engañado. Ajá. Entonces, esto es una realidad. Si está escrito en la Biblia, es que es una realidad. Existe el mal y existe el bien. Existe la obra de la maldad y existe la obra de Dios. Existe en esta tierra el deseo de buscar el mal y de practicarlo, aunque a veces se aparenta que es algo bueno, porque a veces así lo meten como un engaño, pero realmente es algo malo. El fin de ese camino es malo, es muerte, pero también tenemos la bendición de Dios de que su camino es para libertad. Bueno, y por ejemplo, hablando de aquí acerca de esto, ahora en el mundo médico, los psiquiatras afirman que todo está en nuestra mente y que no es real. Cuando usted lo que comentaba ahorita de que si había a lo mejor en algunas casas o que se quedaban las vibraciones o el espíritu de algunos fallecidos que se murieron trágicamente, que todo se puede controlar mediante medicamentos y los que toman la dosis indicada pues van a sentir mejor. Ahorita en lo que es el ocultismo y todo eso está al orden del día, ¿verdad? Tú vas a un lugar aquí en la ciudad y hay hierberías que te venden amuletos y cosas para hacer amarres, etcétera, ¿verdad? Pero a lo que voy es que no nos podemos ir a los extremos, ¿verdad? O sea, no podemos también decir que todo es del demonio. Es del demonio, no podemos satanizar todo, ¿verdad? O sea, tanto hay cosas, ¿verdad?, que es parte de una opresión satánica, como tanto hay cosas que es una enfermedad mental o física, ¿verdad?, natural del mismo cuerpo, ¿verdad? Eso sí hay que tenerlo entendido, ¿verdad? Hay problemas físicos o mentales, ¿verdad?, que vienen de parte del enemigo, o igual problemas físicos o mentales que son naturales propias del cuerpo. Por ejemplo, en la Biblia presentan en Marcos 9, del 14 al 29, un muchacho poseído por un espíritu que era mudo, lo tenía mudo, no podía hablar. ¿Sí? Luego presentan a otra mujer que estaba encorvada por un espíritu inmundo. O sea, eran enfermedades que traídas por demonios al cuerpo de esas personas, ¿verdad? Había también un muchacho que dicen era lunático. Sabemos que el lunático pues considerado una persona loca. Entonces esa persona fue liberada también por Jesús. Pero, por ejemplo, para hacerlo más palpable, en Mateo 4, 23, 24 tenemos un ejemplo claro de enfermedades físicas y mentales naturales propias del cuerpo y enfermedades físicas y mentales que proceden de demonios. Y dice de la siguiente manera, dice: recorrió Jesús toda Galilea, dice, enseñando en sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo, ¿verdad? O sea, propias del cuerpo humano, naturales. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, ¿verdad? Pero también sigue diciendo los endemoniados, ¿sí? Que los endemoniados viene esa miseria y calamidad de la mente y cuerpo, pero también dice, y le traían lunáticos, o sea, los locos, que son punto y aparte de los endemoniados, ¿verdad? Paralíticos, y a todos ellos los sanó. Entonces podemos ver que se palpa, ¿verdad?, que puede ser algo natural o alguna opresión satánica. Es que está interesante porque si lo ponemos ya en el día a día, por ejemplo, los horóscopos, la astrología, que ves jugando incluso en exposiciones, bueno, mejor unos que lo toman a juego, otros que se toman más a verdad. Si alguien se quiere acercar a Dios, ¿cómo tendría que hacer a un lado eso? ¿Para su crecimiento espiritual? Bueno, es bien importante que sepamos que la astrología es una de las pseudociencias, o sea, no es una ciencia. No es una ciencia, no es una disciplina que tenga reproducibilidad y repetibilidad. La astrología siempre se basa en predicciones, ¿sí? Y usa métodos predictivos, pero no usa métodos que puedan demostrar realmente que algo va a suceder y que lo puedas repetir y reproducir, porque la ciencia, como la física, la química, la astronomía, las matemáticas son ciencias exactas y la astrología no lo es. Entonces, hoy en día la sociedad
quiere tratar de demostrar que tiene más conocimiento, más habilidades, más capacidades, pero a veces nos apoyamos en cuestiones predictivas que no tienen ningún significado científico. Entonces, la palabra de Dios tiene promesas fieles y verdaderas. Entonces, una persona que se apoya en la astrología, pues no le va a dar algo cierto porque es predictivo. La palabra de Dios nos da verdades absolutas y podemos confiar en Él, porque Él es el creador de todas las cosas. Bueno, pero si lo hacen por diversión, y ya todavía que a mejor se le atinan, ¿verdad? O sea, el horóscopo del día, también Sí. hay como, porque, ¿qué podemos decir o a las personas que toca? Bueno, aquí existe el riesgo de que la persona crea en algo que es predictivo. Predictivo, ¿Verdad? okay. Entonces, si posiblemente la predicción tiende a una probabilidad del 50, del 60, del 80, pero nunca va a tener el 100% porque si no, entonces ya no es predictivo. Entonces, esta pseudociencia es predictiva y podemos invertir el tiempo, pero no vamos a sacar provecho. Otra cosa también, por ejemplo, la numerología. La Biblia nos habla de números, pero con otro tipo de enfoque, ¿verdad? Es de tipología, pero lo que nos habla la numerología en el mundo es una forma de adivinación. Es una práctica que Dios condena, porque la numerología es una disciplina, ¿verdad? Que pretende investigar la vibración secreta, ¿verdad? Es decir, cuentan por decir el nombre de cada uno de nosotros, su apellido, cada letra tiene un número, y entonces, de acuerdo a la cantidad el número que sea, pues tal es la persona. Ellos la definen como tienes los rasgos psicológicos, como es la persona, ¿verdad? Okay. También la fecha de nacimiento, pues cuentan los números, es del 1 al 9 y lo suman, ¿verdad? Y pues les da una cantidad más grande que el 9, entonces lo separan y lo suman, ¿verdad? Y que te leen el rostro también mediante los números y así también, ¿no? Todo eso, pero es algo que no le agrada a Dios. La Biblia nos dice aquí en Deuteronomio 18:10, dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique, dice, adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, dice, ni adivino, dice, porque es abominación para con Jehová cualquiera que practica esto. Entonces son cuestiones que a Dios no le agrada, que uno se anda interesando más por el futuro, por cómo es la persona, cuando pues tenemos a Dios, que Él es el que nos guía, que Él es el que pues nos da de su sabiduría para saber tratar a las personas, y pues Dios también nos puede mostrar, ¿verdad?, la necesidad, sin necesidad de que andar adivinando. Dios es el que habla a los corazones cuando sentimos a veces hay gente que no la conocemos y Dios nos dice que oremos por ella, por esta necesidad, pero es el Espíritu Santo el que nos muestra, ¿verdad?, la necesidad de las personas. También ahorita, creo, les iba a comentar, no sé si usted es la que también, hilando las preguntas, ¿cómo les viene afectando a las personas emocionalmente el haber practicado alguna ciencia oculta indirectamente mediante si escuchar música, ver una miniserie, adquirir algún producto? Fue de lo que Es una influencia. Bueno, Ajá. Todos somos influenciados en el mundo por la magia, por la brujería, por las ciencias ocultas. Nos afecta de una manera, como decía mi hermano Juan Carlos, ¿verdad? Nos afecta de una manera psicológica y espiritual, porque eso a veces produce que las personas sean oprimidas, sean afectadas, ¿verdad? Que sientan una presencia mala cuando se compran ciertos productos. Sí te puede afectar. Pero hay ciertos productos en el mercado que, como decíamos ahorita, el mundo está muy satanizado, o sea, practica mucho el satanismo, perdón. Entonces, hay muchos dueños de compañías, etcétera, internacionales, que ellos hacen pactos satánicos, ¿verdad? Y dedican sus productos, los consagran, ¿verdad?, a esas fuerzas. Entonces, precisamente para tener más ventas, para poder ellos tener una influencia negativa, ya sea en los niños, en los jóvenes, en los adolescentes, en los adultos,
Es lo que se ha sabido, es lo que se ha visto. ¿Y cómo se manifestaría mediante los niños? Que si es un berrinche, los adultos un enojo o actitudes de rebeldía con los niños agresivos. De hecho, la Biblia marca la rebeldía, la señala como brujería. Así. Ahí en Primera de Samuel 15:22 nos habla de lo que acerca del pecado, ¿verdad? De la rebelión, porque ahí nos habla del rey Saúl que se rebeló contra Dios, que Dios le ordenó que no perdonara nada del pueblo de los amalecitas. Le dijo, tú vas a destruir todo, mas sin embargo él respetó los animales, porque él dijo, yo lo voy a ofrecer a Dios, pero Dios le dijo que ni a los animales, y él perdonó la vida del rey. O sea, dijo, no, pero yo te obedecí. O sea, fue obstinado en decir que él estaba en lo correcto. Entonces el Señor lo dice ahí, porque como pecado de adivinación en el 23 dice, es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, ¿verdad? Entonces dice que por cuanto él desechó la palabra de Dios, pues yo también te desecho a ti. ¿Y por qué nos es difícil leer y practicar lo que dice la Biblia? Sí, la respuesta a muchas cosas de lo que estamos hablando, y si sabemos que está ahí. Precisamente la respuesta también la da la misma Biblia. Sabemos que la Biblia es nuestro manual de fe y de conducta, ¿verdad? Y como decía, ahí encontramos para que nuestra vida sea bendecida, una mejor calidad de vida. Precisamente lo que son los 10 mandamientos son unas barreras protectoras para nosotros, para no caer en miseria, ¿verdad? Y muchas veces sabiendo todo eso, como dicen, nos cuesta leer la Biblia o dedicarnos un tiempo más a Dios. Y pues precisamente en Mateo 26:41 Jesús nos da la respuesta. Nos dice, velad y orad para que no entréis en tentación, ¿verdad? Decíamos hace un momento que la carne es débil, nos lleva a hacer lo malo. Entonces dice, mas sin embargo dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, ¿verdad? Nuestra alma está siempre sedienta, está necesitada de Dios, pero concluye diciendo, pero la carne es débil. La carne es débil, es la que nos impide que podamos leer la Biblia, que podamos orar, o que podamos nosotros ayunar también, porque decíamos, ¿a quién le gusta privarse de los alimentos? No sé, 6 horas, 12 horas, 24 horas. Así es esa situación en nuestras vidas. La carne tiende hacia lo fácil. Entonces es una batalla por la cual también pasaban muchos cristianos en la Biblia, entre ellos Pablo, que decía, lo que yo quiero hacer no lo hago, pero lo que no quiero hacer yo lo hago. O sea, esa batalla, ¿por qué? Porque está todavía nuestra naturaleza pecaminosa en nosotros, esa batalla de la carne, que siempre nos va a estar haciendo la vida imposible, ¿verdad? Pero también la Biblia nos marca cómo podemos ser victoriosos, o cómo podemos vencer nuestra carne, como dice la Biblia, nuestras pasiones y deseos, ¿verdad? Pecaminosos. Entonces, lo que marca la Biblia nos dice que debemos de vivir en el Espíritu, eso quiere decir buscar la llenura del Espíritu Santo, ser pleno, revestido de poder y autoridad en el Espíritu Santo, para así poder vivir esa vida victoriosa, ¿verdad? Esa vida en el Espíritu, y poder leer la palabra, poder vivir o practicar los principios de vida que vienen estipulados ahí. De otra manera es imposible. Con nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer. Necesitamos la ayuda de Dios, la ayuda del Espíritu Santo en nosotros, pero necesitamos llenarnos y mantenernos llenos. Y esa es la cuestión también. Entonces, ¿cuál sería una conclusión que nos quieran aportar, por favor, de que cómo podríamos alejarnos o ser más cuidadosos en lo que dejamos entrar a nuestra casa, a nuestra vida? Pues tenemos que buscar la dirección de Dios a través de la oración. Que estamos en un mundo espiritual, y el mismo Espíritu Santo nos va a decir, esto no le agrada a Dios, esto no es de Dios. Entonces tenemos que tener esa comunión con Dios. Cuando uno es sensible, como decía nuestra hermana, a la presencia de Dios y al Espíritu Santo, te va a dar el discernimiento y te va a dar el sentir. Tú vas a identificar, eso no es de Dios, eso no es sano, eso te va a hacer daño.
eso está pactado, está dedicado, está X. Entonces, es también una forma, nos da el sentir a través del Espíritu Santo ese discernimiento y poder identificar. Y también es importante que investiguemos la fuente de cómo nació esa práctica o esa costumbre. Hoy en día confiamos mucho en las tradiciones, confiamos mucho en nuestra cultura, pero tenemos que investigar la procedencia. Entonces, cuando investigamos la procedencia y vamos a la luz de la palabra de Dios y comparamos, y si se contraponen, entonces tengo que yo usar el límite que me marca la palabra de Dios para poder decir, esto no es agradable a Dios, y lo que no es agradable a Dios no lo quiero practicar, porque si rebaso el límite que me ofrece Dios, voy a traer una desgracia a mi vida, o voy a traer una consecuencia desagradable. Entonces, al comparar esa tradición, esa cultura, aunque sea bonita aparentemente, el límite de la palabra de Dios me va a ayudar a que sea de bendición para mí, para los que me rodean y aún para mis siguientes generaciones, como lo has preguntado anteriormente. Bueno, pues me gustaría que tenerlos nuevamente, porque yo creo que nos van a llegar más preguntas, como nos hacen llegar a través de inbox y Facebook, y ahora para el canal de YouTube, a través de esta plataforma donde van a ver donde se está yendo la entrevista. Me gustaría tenerlos nuevamente para que nos hablen acerca creo que hay muchos temas de historia, acerca de la Biblia, y de que nos pueden ayudar a todos. Son bienvenidos. Muchas gracias. Nos esperamos próximamente. Y amigos de Lights TV, sí. Lights Magazine, gracias por haber estado aquí y de haber visto este capítulo de Ciencias Ocultas en Sabiduría para la Vida. Nos vemos pronto.